tardes, estimados amigos y amigas, hermanos y hermanas que están frente a la pantalla de Canal 8, este prestigioso canal. ¿Para qué? Para mirar, para escuchar, para recibir la palabra del Señor y mirar el programa de la Iglesia Aposento Alto. Iglesia que está ubicada en calle Varela 684, entre Casa Grande y Don Bosco. Ahí nos reunimos los días mañana a la hora 19. Y los miércoles culto de oración también a la misma hora. Vas a ser bien recibido, bien recibida, así que te esperamos en la casa del Señor para gozarnos en la presencia del Señor. Vaya si es importante esta semana, como toda la semana por supuesto, pero estamos recordando la pasión de Cristo, la semana de la pasión de Cristo. Y es por eso que yo te pido que tú pongas mucha atención, estimado televidente, porque es indudable que cada palabra que va a ser soltada tiene un tremendo significado espiritual. Prepárate, amigo, amiga, hermano y hermana, para recibir y compartir este mensaje, porque lo vamos a hacer con amor, con gozo, con alegría y con mucho temor y temblor reverente hacia nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te podés comunicar por los teléfonos que aparecen en pantalla y con mucho gusto vamos a estar atendiéndote. ¿Por qué? Porque es nuestro deber. Es nuestro deber atenderte y bueno, si precisas oración, lo que tú necesites y esté a nuestro alcance, con gusto vamos a estar intercambiando la conversación y vamos a hablar principalmente del Señor y Salvador Jesucristo. También te recuerdo que mañana, domingo, es el culto de Santa Cena en la Iglesia Aposento Alto. Es un culto precioso, maravilloso, donde realmente la Santa Cena del Señor no es cualquier cosa, es realmente tener una comunión realmente genuina, verdadera, es algo personal que tenés que experimentarlo. Si nunca has experimentado compartir de la Santa Cena, ahí no se la negamos a nadie. ¿Por qué? Porque realmente en la palabra del Señor no encontramos que diga que la Santa Cena la tiene que tomar fulano o la tiene que tomar mengano. Es algo donde realmente la palabra nos dice, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Es importante tener a Jesús en su corazón? Claro que sí. Claro que sí, pero si tú no lo tienes, lo puedes recibir mañana cuando vayas a la iglesia y hacer la oración de fe, la oración que es muy importante. Es la decisión más importante de tu vida que vas a tomar, recibir a Jesús como tu único Señor y Salvador. Bueno, quedó presentado el programa de la Iglesia Aposento Alto y nos vamos a preparar para escuchar el mensaje que va a ser soltado en el día de hoy. ¿Para qué? Para que tú pongas mucha atención y puedas recapacitar, puedas ver lo que el Señor hizo por vos, por mí y por toda la humanidad. Pastora Cecilia. Amén. Buenas tardes, hermanos. Estamos con mucha alegría junto a ustedes recordando, como decía el pastor, esa semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Hablábamos la semana anterior que Jesucristo había entrado en esa entrada triunfal en Jerusalén, cuando había sido, la gente le decía Hosana al rey de los judíos y lo alababan y le glorificaban. Pero también esas mismas personas que en ese día le dijeron, alabaron al Señor, le daban gloria porque estaba entrando el Hijo de David, unos días más gritaron, crucifícale, crucifícale. Después de esa entrada triunfal en Jerusalén, cuando Jesús ya era el cumplimiento de lo que ya había establecido el Padre para que Jesús viniera a pagar esa deuda que nosotros no podíamos pagar, esa deuda que la humanidad tenía con el Señor, esa separación que se había producido entre el Padre y la humanidad, entre Dios y los hombres, por el pecado que sucedió en Génesis, cuando Adán y Eva desobedecieron a la voluntad de Dios. Bueno, ahora Jesús venía a cumplir eso y esta era la semana del cumplimiento, donde vemos que después que Él entró en esa entrada triunfal en Jerusalén, hubieron muchos acontecimientos, muchas cosas que es imposible narrarlas en unos pocos minutos. Vamos a hablar de las principales, de las puntuales. Después de que Jesús entró a Jerusalén, Jesús
dicen que los principales sacerdotes y los escribas y trataban de buscar ocasión para prenderle a Jesús. Y vemos también que Jesús se reúne en el día de la previa de la Pascua, se reúne con sus discípulos a celebrar la Pascua justamente, a celebrar la cena de la Pascua. Entonces se reúne con ellos y cuando está ahí reunido, está comiendo con los discípulos y les dice: uno de los que come conmigo, de los que pone el plato, hoy me va a entregar. Y todos se preguntaban: ¿seré yo? ¿Seré yo? Porque cuántas veces todos hemos traicionado a Jesús, pequeñas, más grandes traiciones, y a veces nos sentimos acusados por nuestra propia conciencia. Pero Jesucristo estaba hablando de Pilato, de Judas, que era el que le iba a entregar, que ya había entrado, como dice en otro evangelio, el Satanás en Judas, y Judas fue y salió y vendió a Jesús. Ya había hablado con los sacerdotes de que iba a entregarles a Jesús por el precio de un esclavo, por 30 monedas de plata. Y bueno, llegó el momento y Jesús le dijo, voy a leerlo por Marcos, pero en otro evangelio dice: ve y haz pronto lo que tienes que hacer. Y los otros discípulos pensaron, como es el tesorero, ¿será que tiene que organizar algo más sobre la cena? Pero no, lo que tenía que hacer era ir y entregarle a los sumos sacerdotes, y fue y le entregó. Y vemos que después de que Jesús de que Pilato le entrega, vemos que Judas le entrega a Jesús, se reúne el Sanedrín buscando la ocasión, y se reúnen, dice, habiendo tenido consejo, los llaman a Jesús entre ellos y quieren acusarlo, buscaron gente que diera falsos testimonios, pero no se ponían de acuerdo entre ellos, hasta que le preguntan: ¿tú eres el rey de los judíos? Y cuando Jesús les dice que sí, dice: no tenemos nada más. Y fueron como los judíos no tenían el poder sobre la vida y la muerte, sino que era Roma el que podía condenar o no a muerte. Los llevaron ahora sí ante Pilato. Los llevaron ante el concilio, llevaron ante Pilato para que Pilato lo declarara la muerte a Jesús. Pero Pilato vio que era un hombre justo. Pilato veía que Jesús no se merecía eso, que era por envidia, como dice acá, que lo entregaban. E intentó varias veces que no fuera entregado, pero ellos, entonces en la época de la Pascua tenían por costumbre soltar a un preso. Entonces le preguntó: ¿quiere que suelte a Jesús, al rey de los judíos? No, gritaban ellos: crucifícale, crucifícale. Esos mismos que lo glorificaron, ese día gritaban: crucifícale. ¿Cuántas veces nosotros con nuestras actitudes crucificamos al Señor? Pero ahora vamos a esto. Entonces dice: ¿a quién y qué quieren que haga? ¿A quién le suelto? A Barrabás, a un sedicioso, a un delincuente. A esos escogieron los judíos para que lo liberaran en lugar de Jesús. Pero todo esto fue hecho para que se cumpliesen las Escrituras. Amén. Porque Jesús debía morir y resucitar, porque Jesús debía pagar esa deuda que, como dije, era impagable para los hombres, solamente lo podía hacer Jesucristo de Nazaret. Entonces vamos ahora ya, después de eso vemos que Jesucristo va al Getsemaní, donde está orando y le dice al Padre: Señor, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad. Y cuando estaba orando en el Getsemaní es cuando vinieron y lo entregaron a los principales sacerdotes. Pero ahora vamos a leer Marcos 15, del versículo 45 en adelante. Cuando dice,
Marcos 15, del 34 en adelante. Dice: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre, poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Amén. Bueno, perdón que no puedo extenderme en todo lo anterior, pero dijimos que los que le habían glorificado después pidieron que lo crucificaran. Y bueno, Jesucristo fue a la cruz del Calvario. Jesucristo fue, previo a ir a la cruz, fue azotado, su barba fue arrancada, sufrió muchas humillaciones de parte de los hombres, pero él sabía que era a esto a lo que él había venido. Y acá vemos en el versículo 34, cuando dice Jesús a la hora novena, cuando clamó: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese es el momento culminante, hermanos, de esta semana que estamos celebrando, porque en ese momento era cuando Jesucristo le dice al Padre: ¿por qué me has desamparado? No es que el Padre lo hubiera desamparado, sino que en ese momento Jesús sintió sobre él la carga de todos nuestros pecados, porque en ese momento en que él iba a morir, toda la carga del pecado de la humanidad fue sobre él. Perdón, hermanos, toda la carga del pecado de la humanidad fue puesta sobre Jesucristo. Entonces, en ese momento en que Jesucristo llevaba todos nuestros pecados sobre él, el Padre le dio la espalda, porque el Padre, sabemos que el carácter de Dios es santo, y Dios no podía ver todo ese pecado. Entonces el Padre fue la única vez que le dio la espalda al Hijo, y eso era lo que Jesús más le dolió. Primero, cargar con un pecado que él no tenía, y después ver que su Padre le daba la espalda cuando ellos siempre habían tenido una comunicación permanente. Él siempre había estado en comunión con el Padre, y ver en ese momento sentirse abandonado, pero debía sentirse abandonado, porque para que Jesús pudiera en ese momento expirar, debía dejar por un momento esa comunión con el Padre y ser totalmente hombre para poder morir. Y en ese momento en que Jesucristo murió fue cuando cargó con todos nuestros pecados. En ese momento fue pagada la deuda que teníamos nosotros con la humanidad. Sí, Señor. Que teníamos nosotros con la humanidad, en ese momento fue pagada por Jesucristo, por aquel que vino sin pecado, por ese Cordero pascual, por ese Cordero sin mancha, sin arruga, que fue el que vino y pagó esa deuda que nosotros no podíamos pagar, y que es lo que ahora a nosotros nos permite entrar libremente. Como dice más adelante, vemos que dice que en el momento que Jesús expiró, el velo del templo se rasgó. ¿Qué significa eso? Que ya lo anterior, el antiguo pacto, ya había expirado, que ahora ya teníamos libre acceso ante el Padre. Ya no había que hacer sacrificios de animales, porque ya el sacrificio perfecto había sido hecho a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y se rasgó ese velo, y ahora tenemos plena y libre entrada al trono del Señor, donde ahora está Jesucristo sentado junto al Padre. Y bueno, hermanos, eso fue es el acontecimiento más importante. Y vemos también que acá, cuando fue esta muerte, que también en otros evangelios dice que en el momento que Jesús murió, en ese momento que el velo se rasgó, muchos resucitaron, muchos justos del Antiguo Testamento resucitaron. Pasaron acontecimientos muy importantes, como que también dice que se oscureció
toda la tierra, porque fue cuando los demonios creyeron que realmente habían vencido al Hijo de Dios, porque el diablo no sabía lo que venía después. El diablo vio que Jesús había muerto y pensó que se había terminado todo, pero aquí es donde realmente todo empezaba. Con esta muerte de este justo es donde todo empezaba. Por eso, hermanos, en esta hora vamos a valorar lo que Jesús hizo en esa cruz por nosotros. Valoremos que Jesús vino y pagó el precio que nosotros no podíamos pagar, porque teníamos una deuda impagable. El acta que nos era contrario que Jesucristo clavó a la cruz del Calvario, esa acta que decía: la deuda está pagada. Es impresionante y es lindo y es hermoso tomar en cuenta todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Es hermoso porque Jesucristo puso su vida al servicio de toda la humanidad. ¿Y cuánto lo despreciamos, cuánto lo desechamos, cuánto tomamos en vano ese sacrificio de nuestro Señor? ¿Por qué? Porque realmente tenemos los ojos velados, tenemos nuestro corazón endurecido y no queremos realmente reconocer que Jesús vino al mundo, nacido de mujer, con un propósito. ¿Para qué? Para salvar tu alma y la mía. Está en vos y está en mí si nosotros realmente nos aferramos a esa preciosa promesa. Porque con nuestras aptitudes, nosotros, bendito Dios de la gloria, como en aquel tiempo, crucificamos muchas veces el sacrificio de Jesús. Crucificamos al Señor en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque nos encanta hacer lo malo ante los ojos de Dios. Pero Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Bendito Dios de la gloria. Porque Él, como dijo la pastora, se oscureció la tierra porque creyeron que habían triunfado. Satanás, diablo y su demonios pensaron que habían triunfado sobre Jesús, que había muerto. Pero para sorpresa de ellos, al tercer día Jesucristo resucitó. Oh, ¿dónde está muerte tu aguijón? Oh, sepulcro, tu victoria. Jesucristo vive y reina por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar una adoración, una alabanza, y vas a ver realmente que vos y yo crucificamos al Señor. Después volvemos con el mensaje final. Si hubiera estado allí entre la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir, hubiera yo también clavado en esa cruz tus manos, mi Jesús, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó espinas y dolor tu frente, buen Señor. También yo estaba allí. Si hubiera estado allí, al pie de aquella cruz, oyéndote clamar al Padre en soledad, lo tengo que admitir, te hubiera yo también dejado así morir, mirándote sufrir, si hubiera estado allí. También yo estaba allí, yo fui el que te escupió y tu costado hirió.
de espinas y dolor. Tu frente, buen Señor, pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te golpeó y de ti se burló, pensándolo más bien. Yo fui el que te azotó, yo fui el que laceró tu espalda, mi Señor, también yo estaba allí. También yo estaba allí. Es importante reconocer que también uno estaba ahí, negándolo a Jesús, con sus actitudes, con su negación, cuando pidieron a Barrabás, cuando todas esas cosas, y bueno, y cuando el Padre le da la espalda a Jesús, él realmente se dolió, sufrió. ¿Por qué? Porque ellos tenían una comunión, el Padre y yo uno somos, dice el Señor, pero era necesario para que se cumpliese la Escritura. Yo te voy a leer unos versículos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 1 al 8 vamos a leer. Dice la palabra del Señor: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, madre de Jacobo, y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, que es el domingo, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, ¿buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque le había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Después sigue la palabra de Dios. Dice que ese mismo día Jesús, ya resucitado, ocurrieron cosas maravillosas, tremendas, hermosas, que tú lo tienes que saber, estimado televidente. Ese mismo día de la semana había ido María Magdalena con María, la madre de Jacob, y Salomé al sepulcro. No lo vieron. ¿Por qué? Porque ya Jesús había resucitado. Y el ángel les dice: ¿a quién buscáis? ¿A Jesús Nazareno, el que crucificaron? Él vive, Él está vivo. Entonces Jesús ya había salido a hacer lo que tenía que hacer. Y una de las cosas que tenía que hacer fue tener un encuentro con María, no en ese lugar, sí, rato más tarde, no dice la Biblia, no especifica la hora, pero sí en la mañana, se encuentra con María Magdalena, la que había echado de ella 7 demonios. No fue a presentarse a las grandes autoridades, no, fue a una persona que estaba endemoniada, que estaba perturbada, que estaba en cárceles espirituales, y habló con ella. Entonces María Magdalena, impactada, se fue y le dijo, corriendo a decirle a los discípulos que estaban llorando y con miedo. ¿Por qué? Porque el Señor ya no estaba con ellos. Falta de fe, falta de tener conocimiento, porque Él les había dicho que era necesario que el Mesías fuera crucificado, y al tercer día Él iba a resucitar. Pero ¿qué pasa? Que nosotros, los seres humanos, muchas veces tenemos que ver para creer. Pero qué lindo es creer, la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es importantísimo. Entonces los discípulos no le creen a María Magdalena, pero también Jesús se le aparece a 2 que iban para el campo, dice un poco más adelante donde leímos nosotros, y en el Evangelio de San Lucas está en el capítulo 24, versículo 13, los que iban rumbo a Emaús. Emaús significa la vieja vida, lo cotidiano, lo de antes, volverse atrás, soltarse de la mano de Jesús. ¿Por qué? Porque no lo vieron al Señor. Entonces ellos, desanimados, desalentados, volvían a la vieja vida, se apartaban del Evangelio, no querían saber más nada, porque en el que ellos consideraban que era el rey de los judíos, no lo veían
había muerto, pero Jesucristo vive y reina por los siglos de los siglos. Esto te digo para que tú realmente abras los ojos espirituales y te pase como le pasó a estos que iban rumbo a Emaús. Ellos iban y Jesús caminaba con ellos, pero le había velado los ojos para que no le reconocieran, y Jesús les declaraba las Escrituras. Y ellos en un momento le fueron abiertos los ojos y fueron a decirle a los discípulos que habían estado con el Señor. Qué lindo es poder realmente creer sin poder verlo a Jesús. No lo podemos ver, pero lo podemos experimentar, lo podemos sentir, porque el día que nosotros le abramos o le abrimos el corazón a nuestro Señor y le dijimos, ven Señor Jesús, porque yo te necesito en mi vida, porque hay un vacío, como te lo he dicho, te lo digo y te lo seguiré diciendo, que solamente lo puede ocupar nuestro Señor y Salvador. Si lo ocupa otra persona o si lo ocupan otras cosas, eso es una complicación que tú vas a tener, porque podés vivir la vida sorsalina, podés vivir la vida de una forma como tú quieras vivirla, pero tiene una consecuencia. Ahora, si la vives tomado de la mano de Jesús, también tienes una consecuencia. ¿Cuál es? Nos vamos con Cristo. La vida eterna, nos vamos con Cristo. Y qué hermoso es poder saber, como dice la palabra del Señor en San Juan capítulo 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuese, yo iría a preparar lugar para vosotros. ¿Qué estás esperando, estimado amigo y amiga, que estás mirando el programa de la Iglesia Aposento Alto, que te estamos hablando de Jesús el Salvador, aquel que crucificaron por envidia, por celo, por la dureza de su corazón, porque Él vino, ya estaba profetizado años antes de la venida del Mesías, que Él iba a venir al mundo. Incluso que no iba a ser quebrado hueso suyo, todo estaba en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es una sombra de lo venidero, del Nuevo Testamento. Antes las cosas estaban encubiertas, ahora están abiertas a los ojos de todos nosotros, porque Jesucristo vino al mundo y pagó ese precio porque nosotros estábamos destituidos de la gloria del Señor. ¿Esperas algo mejor en tu vida? Y tú dirás, sí, yo espero cosas preciosas, la familia, la comodidad, la economía, está todo bien, la salud, está todo perfecto, pero tenemos que venir a los pies del dador de la vida. Tenemos que venir a aquel que nos dice en Isaías 53, que Él cargó con nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Tenemos que venir a aquel que dijo que vino para deshacer las obras de Satanás diablo. ¿A quién vas a acudir? ¿Qué puerta vas a golpear? ¿O se está golpeando? No, hoy es el día que Jesús está golpeando tu corazón, la puerta de tu corazón, pero la llave la tienes tú, la llave está por dentro. ¿Qué estás esperando, amigo y amiga, para decirle a Jesús, ven Señor Jesús, ven a mi vida, porque realmente yo te necesito? Yo sé que hoy es el día que tú has escogido para decirle a Jesús que lo necesitas. ¿Por qué? Porque estás recordando esa crucifixión, ese pago de Jesús en la cruz del Calvario. Dile así a Jesús: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que tú fuiste a la cruz del Calvario a morir por todos mis pecados. Hoy te abro mi corazón para que tú entres en él. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Te reconozco, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Voy a seguirte, Jesús, porque realmente te necesito. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos mañana para celebrar el culto de Santa Cena en Varela 684 y el próximo sábado en el